Hola, buenos días. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Ya nos estamos conectando. Buenos días a todos aquí en la Ciudad de México, en República del Salvador y a todos los que nos ven en otros países. Gracias al programa Vive Apoyo en Duelo nuevamente por la oportunidad que me da de compartir y estar con ustedes aprendiendo en conjunto. Gracias también a la doctora Ceci, mi amiga. Una disculpa por entrar situación, que me escriban si se escucha bien o cualquier cosa. Estoy aquí, tengo un poquito de problemas técnicos, pero parece que ya se están solucionando. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Gracias por darse la oportunidad de estar en esta plática. Ahorita todos los que estamos tenemos diferentes posibilidades de hacer diferentes cosas, pero el día de hoy elegir estar aquí quiere decir que están ustedes eligiendo ser mejor y estar mejor, ustedes y su familia. Entonces eso es muy importante. Bienvenidos. El tema de hoy tiene que ver con el cómo ponemos o cómo imponemos consecuencias adecuadas de acuerdo a la edad de cada uno de los niños, sin tener que llegar a lo que es castigos o algunas cuestiones que a veces pasan por cultura que nos enseñan y nos dicen, no, hasta que no le des una nalgada seguramente va a entender. No, hasta que no le digas como algo fuerte seguramente no va a entender. Y lo que queremos con esta plática es que no tengamos que llegar a eso. Lo que queremos es establecer una consecuencia de acuerdo a lo que sucede, que sea con respeto, con responsabilidad y obviamente lo mejor pensada posible. Entonces, pues vamos a iniciar pensando qué es una consecuencia a diferencia de un castigo. El castigo se impone a partir de una aplicación de un sentimiento, es decir, nosotros estamos tan enojados como papás o figuras de autoridad que lo que hacemos es imponer un castigo y muchas veces esos castigos van por encima del respeto hacia el mismo menor. Puede ser desde te quedas sin cenar, te quedas encerrado en tu cuarto, te doy una nalgada o puede ser hasta tienes un mes de no ver la televisión. Esos castigos llevan, así entre líneas siempre, una situación específica que tiene que ver con un sentimiento mal manejado. Sin embargo, la consecuencia educativa es solamente aquella que nos va a permitir que el niño o el adolescente aprenda que todo en la vida es una reacción de algo que hacemos. Todo lo que hacemos genera una reacción, positiva o negativa. Entonces, lo que nos va a permitir la consecuencia es a irlo haciendo consciente de que esto va a pasar y que cada vez tiene que tener mayor responsabilidad de pensar en conciencia sus actos para cuidar las consecuencias que va a tener después. ¿Cómo lo vivimos nosotros, por ejemplo, con niños muy pequeños? Obviamente los niños muy pequeños tienen consecuencias pequeñas como su edad. Nosotros tenemos que ir teniendo en cuenta que la consecuencia se va a aplicar de acuerdo a la edad. Pero esto es muy fácil cuando nosotros entendemos que a toda acción hay una reacción. Es decir, si el niño tira, hay que recoger. Si el niño saca, hay que meter. Ahí el niño ya va entendiendo. Todo lo que yo hago tiene una consecuencia. Entonces, tú lo jalaste y se desacomodó, pues ahora acomódalo. Tú lo tiraste, recógelo. Tú pegaste, pues ahora pide una disculpa. Y entonces, poco a poco, los niños van entendiendo lo que se maneja como consecuencias. Cuando son muy pequeños, nosotros con estas pequeñas acciones sí podemos ayudar a que ellos vayan entendiendo qué significa la consecuencia de algo. Torna más relevancia cuando nosotros llegamos a los 3 años de edad, 2 años y medio o 3. Ahí ya a los 3 años ya torna más relevancia porque de la manera en que nosotros manejemos la consecuencia es como ellos van a entender que el acto o la acción que ellos están realizando tiene una consecuencia con ese acto o con esa situación que está pasando. Muchas veces llegan al consultorio y dicen se está portando mal en la escuela, entonces no ve la televisión toda la semana. Y nosotros decimos, ¿y qué tiene que ver la televisión con que se esté portando mal en la escuela? El niño de 3 años no lo entiende.
No hay una relación de por qué me quitan la televisión cuando la maestra me acusa de que me estoy portando mal en la escuela. ¿Qué es lo primero que tenemos que tomar en conciencia? Después de los 3 años, tenemos que tomar en conciencia que las acciones o consecuencias se establecen por la figura de autoridad que está con el pequeño. Es decir, si el niño genera una acción equívoca en la escuela, ¿quién tendría que regular esa consecuencia? La maestra. ¿Por qué? Porque el desenvolvimiento del niño se está dando dentro de la escuela. Cuando un maestro o una maestra genera una acción para poder regular a ese pequeño, se está empoderando de su figura de autoridad. Es decir, yo arreglo mi situación de disciplina contigo y llegamos a acuerdos y ponemos consecuencias. Si el docente o el profesor manda a casa que papá o mamá hablen de la consecuencia o incluso que generen una consecuencia para esta acción de no portarse mal en la escuela, entonces lo que vamos a generar en casa es un resentimiento de ese niño hacia esa figura de autoridad. Es decir, la maestra o maestro están haciendo que papá o mamá se enojen y pongan una consecuencia que va en extremo y entonces ahora en lugar de estar contento, pues ¿qué hago? Me enojo más con las otras personas. ¿Qué es lo que tenemos que tener entonces en cuenta? Uno, la consecuencia la pone quien está generando o esperando la reacción de ese niño. Puede ser abuelitos, pueden ser papás, pueden ser docentes, pero ellos son quienes tienen la responsabilidad de generar las consecuencias. ¿Cómo se establecen estas consecuencias? Desde muy pequeños hasta edades ya más grandes de adolescentes, la consecuencia siempre va anticipada al hecho. Es decir, yo voy a bajar unos rompecabezas para jugar con el niño de 2 años, año y medio, 2 años, y antes de entregar la caja, digo las reglas de lo que puede pasar con eso. Es decir, aquí está el rompecabezas, vamos a jugar con él. Cuando terminemos de jugar con él, tenemos que guardarlo. Ahí yo ya antepuse la situación que va a pasar. Tenemos que guardarlo. Ya le di la indicación. Luego entonces lo que tenemos que hacer es decir, en caso de que tú avientes una pieza del rompecabezas, tendremos que guardarlo porque él no se avienta, solo se juega con el material. Si tú lo avientas a otro lado, ya no vas a poder jugar con ese material. Tendremos que cambiar de material. Si se fijan, la consecuencia va relacionada al objeto o al hecho que estamos haciendo. Es decir, vamos a enseñar a ese niño a jugar entre pares y entonces lo que tenemos que hacer es obviamente, generar consecuencias de acuerdo a lo que estamos haciendo. Luego entonces generamos otra instrucción. Se va a hacer por turnos. Tú vas a poner una pieza, yo pongo otra. Si tú no quieres jugar así, entonces yo ya no puedo jugar contigo. Cuando los niños tienen 2 años o 3 años, ya ellos tienen la conciencia, la capacidad de conciencia de entender eso que les estamos diciendo. Entonces, antes de entregar el rompecabezas, yo digo, ¿en qué quedamos? Y ya el mismo niño dice, en que debemos de jugar en paz, debemos de respetar turnos y recoger cuando hay que recoger. Ah, muy bien, ok. Entonces sacamos el rompecabezas, empezamos a jugar con el rompecabezas y si notamos que hay una acción equívoca por parte del niño, como aventar el rompecabezas, como enojarse porque no respetamos turnos, como el decir, no, yo lo quiero hacer solo, tú no, entonces yo regreso a las reglas que ya habíamos puesto y solamente le digo, vamos a recoger porque no sabe seguir la regla. No hay enojo, no hay golpes, no hay gritos, solo digo, vamos a recoger porque no sabes seguir la regla. Juega con otra cosa. Cuando quieras jugar con me avisas. ¿Qué tengo que hacer? Como figura de autoridad, y ya lo hemos comentado en otros espacios, tenemos que ser firmes. Entonces, recojo el rompecabezas, lo guardo y espero a que vuelva a tener el interés de jugar con ese material y vuelvo a repetir la regla. Cuando yo ya veo que esa regla está cumplida, quiere decir que podemos jugar. Y así con cada una de las cosas. En la mesa se come. Si tú no quieres comer, no hay problema, no pasa nada. Pero en la mesa no se juega, en la mesa se come. Es decir, a la hora de la comida no podemos tener juguetes por todos lados, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es
Decir, primero se come y después jugamos. Tengo mamás en el consultorio que llegan y dicen, no, pues es que es un lío para poderlo sentar a comer, lo tengo que andar correteando. No, ahí ya empezamos a equivocarnos en cómo ponemos nosotros la regla y la consecuencia. Porque no tenemos que andar correteando al niño para comer. El niño tiene que saber que todo tiene un lugar y entonces en ese lugar se realizan diferentes cosas. Yo lo siento a la mesa y le digo, es tiempo de comer, aquí está tu comida. Y él dice, no, no quiero comer, entonces está bien, yo solo le digo, tienes que comer, no, no quiero comer, entonces retiro la comida, él puede jugar a otra cosa. Al rato que dice, ya tengo hambre, yo digo, no, ya pasó la hora de la comida, entonces ahora hay que esperar hasta la hora de la cena. Cuando lo hacemos 2, 3 veces, el niño toma conciencia y la consecuencia muy importante está relacionada al hecho, es decir, no quiso comer, pues entonces no va a comer. ¿Qué le estamos generando? La necesidad o llevarlo a tener la necesidad de contactar con hambre. Eso nos enseña como adultos a cómo es que nosotros llevamos unos malos hábitos, ¿no? Porque nosotros a veces decimos, híjole, no desayuné en la casa, pero ahorita paso y me echo una torta y ya llego al trabajo. Y por alguna razón no podemos ir a comprar la torta, llegamos al trabajo y ya cuando tenemos muchísima hambre decimos, para la próxima tengo que desayunar antes de salir de la casa porque si no, tengo mucha hambre y no puedo rendir lo mismo. Esa consecuencia se va haciendo hacia el nivel de los niños. Ellos contactan con el hambre, dicen, mamá, ya tengo hambre, sí, mi amor, pero ya pasó la hora de la comida, ahorita que nos sentemos a cenar, cenas. Y la próxima vez él va a decir, sí, voy a comer rápido, porque entonces ya puedo jugar y no voy a padecer hambre. Pero todo tiene que ir relacionado al hecho. Cuando llegamos aproximadamente a los 3, 4 años de edad, lo que se hace es el establecimiento previo de reglas, como ya lo habíamos comentado, y tienen que ser de 2 a 3 reglas básicas. Muy importante que las reglas tengan un lenguaje sencillo. Es decir, ¿vas a jugar con tu muñeca? Sí. Ah, claro, puedes tomar tu muñeca. Solo cuando la desocupes la puedes poner en su lugar de nuevo, por favor. Si vemos que la muñeca no está en su lugar de nuevo, lo que tenemos que hacer es solo desaparecer la muñeca. Cuando ellos pregunten, ¿y mi muñeca? Yo solo hago conciencia y digo, ¿la pusiste en su lugar? ¿Por qué? Porque cuando somos adultos o cuando vamos a algún lugar a la sociedad, si yo dejo algo no cerca de mí o fuera de su lugar, pues puede pasar que otra persona pase, se lo lleve, lo tire, se lo quede, y entonces esa es la verdadera consecuencia. La consecuencia no sería de, como no recogiste tus juguetes, pues ahora te vas a quedar sin ver la televisión. Ya no tiene relación al hecho. Ya estamos perdiendo foco de cómo es que le vamos a hacer conciencia de lo que realmente va a pasar. Por ejemplo, en el método que nosotros usamos en el consultorio y así, viene una carga de responsabilidad de acuerdo a la edad. Entonces, un ejemplo es que uno de los pequeños a los 3 años tiene que lavar sus calzones y sus calcetitas. De repente, cuando yo doy la indicación, el niño de 3 años voltea y dice, ay, doctora, no me importa, yo tengo muchos calzones, nunca se me van a acabar. Entonces, yo solamente le digo, ok, no te preocupes, cuando se acaben vas a tener que lavarlos. Pasaron como aproximadamente 15 días, sí tenía bastantes calzones, ¿verdad? Porque pasaron casi 15 días. Y un martes en la mañana me habla la mamá y me dice, está llorando porque se le acabaron los calzones. Pues eso pasa, esa es la consecuencia. No nos vamos a pelear, no nos vamos a enojar, no vamos a generar ningún conflicto con ellos. ¿Cuál es la situación? La situación es, ¿qué pasó? Y me dice, es que me quedé sin calzones. No te preocupes, mi amor, te vas a ir a la escuela y cuando regreses lavas tus calzones. Entonces ponte el pantalón así, porque si no tienes calzones, pues entonces póntelo así y cuando regreses ya los lavas y ya no va a haber problema. Después de eso, cada que llegaba al consultorio, muy lindo me decía, doctora, ya lavé mis calzones, doctora, ya lavé mis calzones. Claro, no tuvimos que enojarnos, no tuvimos que estresarnos, no tuvimos que pelear. Él aprendió en la consecuencia misma de la vida lo que llevaba la situación de no cumplir con su responsabilidad. Y a nosotros nos pasa, ¿verdad? Adultos, si nosotros no lavamos el uniforme, pues nos descuentan, no nos dejan entrar, nos bajan puntos. Entonces, son consecuencias relacionadas a la vida. Mando un saludo a todos los que se están conectando. Hay cada vez más personas que están conectadas. Hay un comentario que dice, mi niño empieza, prepara y no quiere a la maestra. Dice que lo jala y lo empuja. Él dice que a sus 6 años, perdón, les comenté que teníamos fallas técnicas y aquí está.
que a los 6 años no le gusta la escuela, no quiere ir a la escuela, pero dice que a lo mejor lo que pasa es que está confrontándose con la figura de autoridad. Eso nos está pasando mucho. ¿Por qué? Porque de alguna manera la cultura ha ido cambiando. Es decir, antes, en la cultura, hace unos 50 años, cuando el niño decía no quiero ir a la escuela, los papás decían tienes que ir a la escuela. Es decir, le regresaban la figura de autoridad al maestro y decían tienes que hacer lo que el maestro te dice, haz lo que el maestro te dice. Sin embargo, ahora lo que puede pasar es que el maestro dice algo y entonces papá o mamá dicen no, qué mal está el maestro. El problema es que no lo dicen atrás, lo dicen adelante de los niños. Entonces, cada vez se va generando una confusión en ellos donde dicen el maestro está siendo inconsciente con mi hijo, está generando conductas que no son adecuadas, pero el niño va captando esa información y de repente genera esta resistencia a lo que tendría que ser la aceptación de la figura de autoridad. ¿Qué recomiendo en ese sentido? Lo primero que recomiendo es, primero, revisar cómo están estipuladas las reglas en la escuela, qué pasa en la escuela y cómo se realiza. Muchos de nuestros niños tienen resistencia a la escuela porque en la escuela es el único lugar donde les ponen reglas. Es decir, en casa las reglas son laxas, se llevan algunos días sí y algunos días no, y entonces cuando ellos llegan a la escuela, pues dicen no me gusta la escuela. ¿Por qué? Porque ahí me ponen reglas todos los días de todo lo que hacemos. Entonces lo primero sería revisar lo que está pasando allá. Lo segundo sería preguntar, por ejemplo, en este caso donde dice que la maestra lo jala o lo empuja, es muy importante preguntar, ¿por qué te jala? ¿Qué hiciste para que pasara eso? No puede ser que la maestra, si tú estabas en tu lugar sentado, pasara y te jalara. ¿Qué pasó? No, es que yo me paré por algo y ok, entonces, ¿qué tendríamos que hacer para que la maestra no se desbordara en esa emoción? Lo que tenemos que hacer es seguir las reglas del salón. ¿Cuáles son las reglas del salón? Estar sentados, tener tu material listo, platicar a la hora del recreo. Ok, entonces vamos a seguir las reglas y te prometo que aquí voy a estar contigo para seguir revisando si estas conductas de la maestra siguen pasando. Pero ahí ya dimos, uno, la fuerza de autoridad de la maestra de entender algo está pasando porque ella te jala. No le estamos diciendo que no le creemos, lo que queremos es que nos diga qué está pasando, porque muchas veces los niños lo saben, pero no lo externan. Dos, le estamos dando la oportunidad de que él haga conciencia de que tiene que seguir las reglas que se imponen en la escuela para que entonces tenga un buen desenvolvimiento. 3, tenemos que dar un seguimiento puntual. Nosotros ya, aparte como papás, acercarnos a la escuela y decir, mi hijo me está comentando esto, ya hablé con él, ya hablé acerca de la importancia de seguir las reglas. Sin embargo, espero que la conducta cambie. Entonces, el maestro y el directivo va a tener la precaución de saber qué está pasando, pero también nosotros logramos tener una buena comunicación y empoderar a las figuras de autoridad de tal forma que podamos trabajar todos juntos. Si las cosas no pasaran así, si las cosas se hacen diferente, entonces generamos conflictos diferentes en donde la consecuencia ya no puede ser efectiva. Es decir, lo que decíamos hace rato, si yo como maestra genero un comentario de señor, hable con él porque no me hace caso, como maestro estoy perdiendo la figura de autoridad. 2, como mamá estoy generando un resentimiento hacia esa criatura que no entiende por qué mamá está enojada porque no hago caso a la maestra, porque ¿quién tiene que gestionar la figura de autoridad? La figura de autoridad la tiene que gestionar la propia maestra. Yo específicamente trabajo con niños de preescolar y a veces tengo que ser figura de autoridad hasta con los mismos papás de esos niños. Pero sí, efectivamente, yo recibo muchas sonrisas, muchos halagos, muchas cosas, pero también muchas caras de papás que dicen, oh, sí, ya sé. Pero no importa. ¿Por qué? Porque al final, después de un largo camino, ellos se dan cuenta que es para el beneficio de sus niños. Pero pocas veces refiero la figura hacia una responsabilidad de los papás en decir, señor, ayúdeme con esto porque a mí no me hace caso. No, eso no es sano, porque entonces nosotros generamos una disociación en la cabeza del niño de quiénes son las figuras de autoridad y cuál es la consecuencia que voy a tener en cada uno de los casos. ¿Qué sería lo que más puede pasar? Por ejemplo, aquí dice, mi hija tiene 16 meses y cuando ya no quiere comer comienza a tirar la comida o le escupe, le retiro la comida y se enoja. ¿Y cómo hacemos para que entienda que eso no se hace? Ok, a los 16 meses la niña lo va a entender.
muy, muy amorosamente cuando yo digo, ¿tienes hambre? ¿Quieres comer? Sí, a ver, y entonces antes de darle el plato, lo mismo, repito, la comida se usa para comer, no se avienta, no se tira, aquí está. Le damos la comida, empieza a comer, obviamente ellos manipulan todavía, es decir, usan sus manitas para comer y no hay ningún problema y come. Cuando yo ya empiezo a ver que está jugando con la comida o que la avienta, yo retiro la comida y digo, ya no es tiempo de comer, tenemos que esperar hasta la cena. Ya estás jugando con la comida y la comida no es para jugar. Obviamente cuando tiene 16 meses, nuestro corazón se apachurra y decimos, ay, ¿cómo la voy a dejar sin comer? No pasa nada. Los pediatras dicen que los niños pueden aguantar incluso hasta 2 días sin comer nada, nada, nada. No va a ser el caso porque obviamente cuando tenga hambre se va a poner irritable y solo tengo que decir, por eso debes de comer cuando te doy la comida. Esperar un lapso no más de 3 horas, sentarnos y decir, toma, come la comida. Y así lo vamos regulando hasta que logre entender cuál es el proceso con la comida. Sugiero darle porciones muy pequeñas para que pueda manipularlas, comerlas rápidamente y terminar y que no le dé pie a que esté mucho lapso sentada ahí para que pueda tener la creatividad o curiosidad de jugar con la comida y estar haciendo cosas que no debe. ¿Qué más pasa? Bueno, en esta aplicación de consecuencias, muchas veces lo que hacemos es generarla a partir de un sentimiento equívoco. Lo que decíamos las sesiones pasadas es, tenemos que tener cuidado de cómo lo decimos y qué decimos. Las consecuencias jamás se ponen cuando hay un sentimiento de enojo o de tristeza de por medio. Eso no nos funciona. ¿Por qué? Porque entonces generamos una carga emocional hacia ese individuo. ¿Qué se tiene que hacer? Lo mismo que ya venimos diciendo. La consecuencia se pone antes de la situación para que no generemos esta necesidad de que haya un sentimiento de enojo. Es decir, si yo ya aclaré y yo ya dije lo que va a pasar, entonces ya no tengo que pelear. Yo solamente, si las cosas no pasan, hago lo que me toca hacer como figura de autoridad. Si yo digo, a ver, chico de 10 años, si tú no terminas la tarea, no puedes jugar, pues entonces tengo que esperar. Si no acabo la tarea y dicen, no, ya no quiero hacer la tarea, ya me aburrí, ya no puedo más, yo digo, está bien, no hay problema, pero si no cumples con tu responsabilidad, no puedes tener tu tiempo de recreación. Esa consecuencia sí va relacionada al hecho, es decir, primero hago todas mis responsabilidades y después hago todas mis recreaciones. Uno de los puntos importantes, por ejemplo, en la cultura mexicana, es que tenemos ideas equívocas de lo que se tiene que hacer. La mayoría de las personas aquí en México generan que el niño haga la tarea cuando llega de la escuela, es decir, sale de la escuela, haga la tarea después de la comida, o sea, es decir, sale de la escuela, llega, come y después hace la tarea. Sin embargo, lo que no tomamos en cuenta es que esos niños que llegan de la escuela a la hora de comer generan un proceso biológico en donde toda su energía está concentrada en el proceso digestivo. Entonces les da lo que a nosotros como adultos les llamamos el mal de la comida, el mal del puerco, dicen acá en México, que es que después de comer nos da una sensación de pesadez y de cansancio muy complicada. Si nosotros entendemos qué nos pasa a este nivel, imagínense los niños, cómo se sienten. Y es justo en ese momento cuando nosotros decidimos que él haga la tarea. Es una relación equívoca de lo que está pasando. ¿Qué tiene que hacer? El niño tiene que ir a la escuela. Una vez que sale de la escuela, le doy una fruta, algo muy ligero. Llega a casa, termina la tarea, seguramente la va a terminar en menos de media hora. ¿Por qué? Porque uno, tiene la motivación de que va a jugar toda la tarde. Dos, tiene la motivación de que ya va a comer y que tiene hambre, entonces se tiene que apurar. Y tres, va a tener la condición cerebral para poder tener este movimiento de seguir en esta cuestión de aprendizaje. Entonces, ya camino a casa, él va viviendo la recreación cerebral, puede ir viendo ciertas cosas, colores, pláticas y todo, llega, inmediatamente hace su tarea y después de hacer la tarea, entonces sí ya come y entonces hace lo que sigue, que es su responsabilidad, recoger sus trastes, recoger su ropa, si ya tiene edad, entonces lava sus trastes, asea el espacio si no le dio tiempo de asearlo en la mañana, su recámara y ya lo demás lo tiene para jugar. ¿Cómo establecemos estas consecuencias? Estas consecuencias las establecemos con el manejo de la responsabilidad. Si yo todo el tiempo le explico cuáles son sus responsabilidades, no voy a tener por qué generar consecuencias. Es decir,
si yo anticipadamente le digo lo que va a pasar si él no cumple con esa responsabilidad o con esa acción que le estamos pidiendo, él ya sabe qué va a pasar, pero lo sabe a partir de lo que le decimos, no de lo que vivencia, porque no va a tener necesidad de vivenciarlo, porque va a saber que nosotros somos muy firmes como figuras de autoridad y no vamos a permitir que pase más allá de lo que no tiene que pasar. Entonces, siempre es muy importante recordar cuál es la consecuencia de los actos relacionadas al hecho, con responsabilidad y relacionadas a la edad. Otro de los puntos que es importante, por ejemplo, es que la aplicación de consecuencias a los 3, 4 años implica con la consecuencia de lo que están haciendo. A partir de los 6 años ya hay otro nivel de consecuencia mayor. A partir de los 6 años, lo que sí tenemos que hacer es reparar lo que estamos haciendo. Es decir, si la consecuencia tiene que ver con una acción que realiza un daño al otro, él tiene que generar esta acción reparativa de cómo hacer para que el otro se sienta mejor. Es decir, si rompió el jarrón de mamá por alguna situación, lo que tiene que hacer es responsabilizarse de volver a dar un jarrón a su mamá. ¿Cómo? Guardando sus domingos, no comprándole algo, intercambiando su regalo de cumpleaños por el jarrón de mamá. Ahí está su consecuencia. Sin enojo, sin frustración, sin decir qué malo eres porque mira lo que hiciste y cómo estás lastimando al otro. No, solo tengo que decir, imagínate cómo se siente mamá al no tener algo que para ella era tan valioso. Ahora dime cómo lo vamos a reparar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vas a juntar el dinero para poder hacer lo que necesitamos hacer? Y entonces se va introduciendo al niño a esta capacidad de conciencia de lograr que entienda que toda acción tiene una reacción, que muy probablemente a los 6 años ya también va a entender que esa reacción puede generar un impacto en el otro y que nosotros tenemos la responsabilidad de detener ese impacto y actuar de acuerdo a nuestra responsabilidad. ¿Ven cómo va ligado? Como que vamos a ir subiendo de tono. ¿Qué otro consejo les doy? Que las consecuencias sean relacionadas como a las situaciones naturales, es decir, yo lo pienso en adultez y lo aplico en niño. ¿Qué pasa si yo no hago mis tareas? No me voy de vacaciones. En el trabajo, si yo no cumplo con mi trabajo, no puedo pedir vacaciones. Si yo no cumplo con mi trabajo, no puedo salir temprano. Entonces, ¿cómo lo llevamos al plano infantil? Si tú no haces tu tarea, no puedes tener recreación. Si tú no cumples con tu tarea, no puedes hacer otras cosas. ¿Qué se necesitaría también? Manejar un espacio como adecuado de lo que ya habíamos platicado, el manejo de los tiempos, el manejo de las rutinas, de los espacios para todo. Tiene que haber un espacio en el día para las responsabilidades, un espacio en el día para la responsabilidad compartida con los otros, tiene que haber un espacio en el día para nuestra recreación, tiene que haber un espacio en el día para nuestra relajación. Y cada uno de esos espacios está regido por reglas y por normas que nos van a permitir un mejor desenvolvimiento en cada uno de ellos. Es decir, en cuestión de la responsabilidad en la escuela, quien determina y busca que las reglas se cumplan es la maestra. En cuestión de las responsabilidades en casa, quien busca y genera las normas es la mamá o el papá o las personas de figura de autoridad con las que se quedan. Luego entonces en la sociedad quien genera las normas y reglas de convivencia ya están en la Constitución y todo y solo tenemos que llevar que se cumplan y así todo va ligado de acuerdo a la situación natural. No hay una situación que no tenga una regla y que no a su vez tenga una consecuencia por no cubrir esa situación. Recuerden, lo más importante es, estas consecuencias que vamos a establecer tienen que ver con el sentido de relacionadas al hecho, tienen que ver con el sentido de sin carga emocional, tienen que ver con el sentido de hacer que esta consecuencia sea en relación al hecho en tiempo y forma y que solamente sirva para generar conciencia, no para generar resentimiento, no para generar enojo. Muchas de las veces en la cultura mexicana y en otras culturas, casi toda la aplicación de consecuencias por castigos,
pues nos generan resentimientos que no se ven en la edad temprana, pero que sí se llegan a ver después de la edad de 12, 14, 15 años. Ahí es donde ya encontramos un adolescente frustrado, enojado, que dice que sus papás nunca lo entienden, que dice que sus papás nunca le dijeron lo que tenía que hacer y que hoy por hoy son papás que llegan conmigo al consultorio en una desesperación importante de decir, ¿y ahora cómo lo arreglo? ¿Y ahora qué hago con él? ¿No? ¿Y ahora qué consecuencia va a tener? Es muy, muy importante que tengamos en cuenta que no podemos dejar que pase tanto tiempo. Si nosotros aplicamos reglas y consecuencias claras y específicas desde los año y medio, 2 años, seguramente cada vez conforme va creciendo en edad, las reglas y consecuencias van siendo mayormente entendidas, cada vez hay menos aplicación de consecuencias y cada vez hay niños o adolescentes que cumplen con sus reglas, que cumplen con las normas y que dan un beneficio a él, a su familia y a la sociedad. Poco a poco vamos viendo entonces en esta aplicación de reglas, normas y consecuencias la figura otra vez preponderante de esa autoridad que está con el niño. Esa consecuencia que va a aplicar esa figura tiene que ser una consecuencia amorosa, pero natural. Siento muy feo que te quedes sin juguete, pero es lo que pasa. Si yo dejo mis llaves afuera, no las vuelvo a ver. Si yo dejo mi bolsa en algún lugar porque no tuve el cuidado, pues pocas veces o pocas personas te la regresarían. Realmente no pasa así. Lo que pasa es decir, ¡ay, perdí mi bolsa y ya me quedé sin la bolsa! Esas son las consecuencias que pasan en la generalidad que ellos tienen que ir vivenciando poco a poco. Ninguno de los niños desde el año y medio hasta la adolescencia van a generar un trauma psicológico por una consecuencia bien aplicada. Eso es muy importante. Una consecuencia bien aplicada no genera impacto psicológico, aunque pareciera que hay un desbordamiento de la emoción. Es decir, los niños se enojan, berrean, dicen que ya no nos quieren, se avientan en el suelo, se pegan en la cabeza. Eso sí puede pasar, pero eso no le genera un impacto psicológico. Lo único que genera es que debe de aprender al manejo de sus emociones y puede generar un poco de frustración la consecuencia que se está aplicando. Pero una vez que sabe lidiar con estas emociones que está sintiendo y sabe que la figura de autoridad, la consecuencia la va a poder o la va a seguir estableciendo todo el tiempo, entonces esta conducta se regula y ellos aprenden en amor lo que tienen que aprender para la vida misma. Es muy importante que tengamos en cuenta eso porque al final de cuentas ellos van a vivir consecuencias muy importantes a partir de que salen a la calle, a partir de que viven en una sociedad y a partir de que esa sociedad pide reglas, normas establecidas y si no las consecuencias muchas veces pueden ser incluso mortales. Entonces, tomemos conciencia, por favor, de la importancia que es la aplicación de estas consecuencias, la aplicación adecuada, pero sobre todo adecuada en cuestión emocional y con la inteligencia necesaria para poder generar en ellos una consecuencia asertiva y no una consecuencia que les genere un impacto psicológico como sería el castigo o los golpes. Cada vez estamos haciendo más miradas hacia el daño psicológico que puede generar un golpe o un castigo que va por allá encima de todo lo que significan los derechos humanos de los niños. Es muy importante que tengamos claro que los niños mismos tienen derechos y que uno de los derechos es que sean tratados con respeto. Entonces, las consecuencias que vamos a aplicar tienen que ver con el respeto y son consecuencias como la vida misma. Si las hacemos en pequeño o en grande, pero tienen que ser como la vida misma. ¿Recordamos entonces? La consecuencia es aquella que va a permitir que el niño o adolescente entre en conciencia de los actos que está realizando. Para establecer consecuencias tenemos que tener en cuenta el manejo de la situación previo, es decir, la consecuencia se antepone al hecho, siempre es muy importante, la consecuencia se antepone al hecho, es decir, se le explica qué va a pasar si él no logra cumplir la regla o la norma. Una vez establecida la consecuencia, no hay más palabras, no hay más sentimientos, no hay más emociones, más que la aplicación de la consecuencia misma. Yo, una vez que veo que no está cumpliendo la norma o la regla, aplico la consecuencia que ya se había platicado y entonces dejo que suceda lo que tenga que suceder.
Lo que puede suceder después es la frustración, el enojo, la desesperación. Sin embargo, yo como figura de autoridad respiro y digo, esto le va a enseñar y lo va a formar para su bien, tiene que pasarlo. Una vez que termina el berrinche, el enojo, la frustración, yo solo digo, ya habíamos hablado de la consecuencia, entonces ahora hay que cumplirla. Delimitemos por favor las consecuencias, lo que toca en el área de la escuela, que sea labor de la escuela, lo que toca en el área de los maestros, que sea labor de los maestros, y sí podemos ayudar, sí, siempre y cuando lo hagamos en un clima de amor. Por favor, ayúdenme a que nuestros niños no estén castigados toda la tarde por algo que no hicieron en la escuela, porque entonces vamos a generar adolescentes resentidos, que tengan figuras de retadoras a la autoridad y que no puedan centrarse dentro de las normas y reglas de una convivencia sana y armónica. Ayuden entonces a regularlos desde pequeños, a entender que lo que pasa en la escuela tiene que arreglarse en la escuela, dándole el peso a la figura de autoridad que sería el maestro o el directivo, y entonces nosotros sí, en la parte de atrás, acercarnos a esas figuras de autoridad para decir cómo lo vamos a manejar, siempre y cuando estableciendo que figuras de autoridad son conjuntas y no una se interpone a la otra. Si él viene o ella viene y nos dice, es que la maestra me está maltratando, efectivamente yo tengo que poner atención, pero primero tengo que preguntar, ¿qué pasó? ¿Por qué te maltrato? Es que me pegó. ¿Dónde te pegó? ¿Dónde estabas? ¿Estabas sentado en tu lugar? ¿Estabas con tu material? ¿Estabas poniendo atención? Y entonces cuando yo hago esas preguntas con esta gesticulación tranquila, voy a poder lograr que ese niño me diga, no, me levanté, fui, estaba jugando, y entonces la maestra se enojó. Y entonces yo lo que tengo que decir es, efectivamente la maestra no tiene por qué tratarte así, pero tú estás generando una consecuencia negativa porque no estás siguiendo la norma o la regla. Ya del otro lado, acá atrás, yo voy con la maestra y digo, esto no me parece bien, no tendría que pasar así, yo voy a hablar para que mi hijo o mi hija sigan las normas o las reglas, pero ayúdeme en su actuar con mi hijo. Y así lo vamos haciendo, como vamos llevándolos en el camino tranquilamente. Es muy importante, como lo hemos platicado en las otras conferencias, es muy importante el manejo emocional de la figura de autoridad, pero sobre todo es muy importante el pensar cómo en el ejemplo le estoy enseñando cuáles son las consecuencias de la vida misma. Muchas gracias a todos, espero que hayan sido de utilidad los tips. Cualquier cosa estoy ahí en la página, cualquier cosa estamos aquí para servirles, nos pueden escribir. Muchas gracias otra vez al programa Vive Apoyo en Duelo por la oportunidad. Seguimos aquí con ustedes y nos vemos el siguiente sábado. Buena tarde.